Bueno, bienvenidas a estas primeras conversaciones sobre música e interculturalidad que se extienden de la universidad ahora a escuchar los discos de creadoras y creadores que nos han acompañado y que también quizás nos acompañan en las conversaciones que tenemos en la universidad ahora que hicimos conversar con mi querido Diego Lorenzini, que pudimos aprovechar que está aquí todavía desde octubre, tuvimos la conversación en octubre y ahora estamos aquí en principios de marzo del 2024 para hablar sobre Palabrita y Palabrota particularmente, ¿no? Palabrita y Palabrota, el segundo vinilo, diríamos, ¿no? Te digo El Lorenzini. segundo vinilo, sí. Pero Segundo. sería también el tercer y el cuarto si consideramos solo el plástico. Porque son de algo hay que morir y palabrita de palabrota, Sí, vinilos dobles. exactamente. Así que aquí está Diego Lorenzini y su ukelele tenebroso. Voy a dejarlo por aquí. Aquí tenemos aquí un apoyo. Saluda a Rodrigo Burgos que está aquí atrás apoyándonos. Diego, muchas gracias por venir. Primero. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo, a Rodrigo. Bueno, estoy muy contento de poder hacer esto. Sobre todo porque ahora estoy a punto de partir de vuelta a España y voy a empezar a grabar un nuevo disco. Entonces también es como se cierra un ciclo. He estado tocando este disco, he estado viviéndolo un poco de primera fuente y ya se está cerrando eso que, al menos en términos en vivo, de gira y de tocarlo, interpretarlo, ya se está acabando y ahora que justo haya coincidido con que ahora revisemos esto, hablemos de este disco, después de no haberlo escuchado por mucho tiempo, sí Uh-huh. haberlo tocado, pero no haberlo escuchado mucho tiempo, me parece como muy simbólico. Sí, también esa era la idea de acompañarnos. Estamos aquí desde Disquería KID, donde podemos escuchar también, podemos encontrar vinilo un poco en esta nostalgia análoga que tenemos algunos todavía y que también valoramos que existan estos discos en vinilo, porque ese es el tema. Normalmente las plataformas digitales, que a mí me gustan mucho, no voy a negar esa experiencia tampoco, pero sí me gusta también poder escuchar un disco de cabo a rabo, ¿no? Con la experiencia del orden y todo eso. Y por eso mismo quería partir con una pregunta sobre... Es un disco que tiene hartas canciones. Y... ¿Cuál fue tu decisión de, porque habías sacado hartos como single en pandemia, los acomodaste? ¿Por qué decidiste hacer este disco con la extensión que tiene, con el desafío que tiene también sacar un vinilo? Claro, en realidad fue un dolor de cabeza, yo creo, cuando surgió la idea de poder hacerlo en vinilo, el que fueran tantas canciones implicaba que afortunadamente cabían, pero de todos modos es algo que quizás ahora tendría más en cuenta porque no era la idea inicial de que fuera parte de un vinilo o de un registro que sí tiene sus limitaciones de tiempo, porque ahora Ujú. con lo digital uno puede hacer discos que duren, qué sé yo, un 15 segundos o que duren Claro, 2 días. Da lo mismo. claro. Como Mac DeMarco, así Como como Mac Mac DeMarco, DeMarco, por claro. ejemplo, claro, que es un ejemplo muy, muy interesante y muy actual y también no solo porque es muy transgresor contra las plataformas o en la concepción que tenemos del formato de disco, sino que también porque viene de un músico que hace canciones populares, de alguien que de hecho es bastante joven y que es alguien que en general tiene mucho arrastre. Claro. Entonces no solamente un experimento perdido en la academia o perdido en el mundo de la música concreta, sino Ujú. que algo que ya está permeando incluso en el mundo cultural, que ya las barreras de tiempo están un poco más difusas. Entonces cuando supimos que podía y alcanzaba en un vinilo doble, de la misma forma en como de Algo hay que morir, que tenía un poquito menos de canciones, también cabía en un vinilo doble, tenía sentido porque ya habíamos tenido también una buena experiencia con el tema de poder, qué sé yo, distribuir Claro. el disco en los conciertos, se agotó bastante rápido, porque si me preguntas a mí, yo siempre tengo muy poca, no fe, pero sí soy muy inseguro, entonces cuando me propusieron hacer el de Algo hay que morir en vinilo, que fue el Ujú. primer vinilo en el que he participado, eh, me, me parecía en serio, como, pero ¿quién va Que a se querer cae. un vinilo mío? Pero parece que hay mucha gente que los quiere porque les gustan los vinilos y también porque parece que en ese formato mi música también es una forma en la cual a algunas personas les gusta poder escuchar lo Sí. que hice. Yo me acuerdo que tuvimos una conversación sobre ese disco, también sobre cuando apenas salió, me acuerdo, Mm. y en vinilo. Y me acuerdo que hablamos, yo vi una frase que yo siempre te cito después de esa conversación, que es sobre lo bonito de lo análogo en el sentido de que
de que, por ejemplo, si el día de mañana se acaban todos los equipos de reproducción, con una agujita, si uno le acerca al surco, igual se escucha, ¿no? Entonces un poco casi que si hay como estos, como historias media apocalípticas que ya se acaba el internet, se acaban los equipos electrónicos, todavía los vinilos conservan esa voz. Como así como una vasija griega, así como, ¿no? Como una Claro. voz que queda ahí esculpida, media perdida en el camino. Sí, sí, es muy bonita esa sensación, o sea, de que es un material, no sé si más noble, pero sí más cercano a lo que conocemos como el mundo físico, porque los números, o sea, como el sistema binario a través del cual ahora la Claro. música está construida y se distribuye, tiene muchas garantías, pero al mismo tiempo, al menos para mí, me es difícil hacer el, el ejercicio de entender exactamente qué está pasando para que una canción se reproduzca o se distribuya simultáneamente aquí y en Japón. O sea, si lo pienso en Sí, po. términos de número. Y obviamente es muy microscópico lo que pasa en el vinilo, pero aún así entender que ahí hay una suerte de cordillera, ¿no? Que es sobrevolada por esta aguja. eh, como un rastrillo musical, me parece súper bello porque lo puedo entender. Pero eso Claro. porque yo soy más básico. O más análogo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido muy de... O sea, no sé, cuando hacía exposiciones o cuando hacía trabajos visuales, que lo sigo haciendo, pero digo como en términos más de... También con la seriedad de la profesión como, Claro. y de lo público. Ahora quizás yo sí sigo dibujando y hay una parte de mis dibujos y de mi trabajo visual que sigue siendo público, pero tiene mucha relación con la música. En su momento yo, bueno, esa es mi formación. Claro. Entonces a mí siempre me interesó más hacer dibujos con lápiz de pasta sobre hojas de cuaderno o siempre le tuve mucho como miedo, pero también como distancia y era muy suspicaz respecto a los computadores y a las facilidades que daban las tecnologías que hasta el día de hoy Claro. yo siento que cada vez son más increíbles, pero hay, si bien las utilizo y no voy a renegar de ellas, eh, creo que hay un valor incluso más alto hoy, o cada vez crece más, el valor que tienen las cosas que son análogas, precisamente por la facilidad con la cual lo no análogo, ¿no? Lo digital, no sé si Ujú. serán antónimos o no, Claro. pero hacen que hay cosas, hay genios del dibujo digital, hay personas que Sí, son po. increíbles también, que a través de las distintas plataformas en las cuales se hace la música de manera que sea automatizada o con nuevas herramientas y que logran hacer un arte increíble. Pero obviamente que también es una pirámide, ¿no? Como que Claro. hay cúspides de estas técnicas o de estas herramientas. O sea, el computador no es más que un Un medio. martillo un poco más Claro. sofisticado. Sí, pues me acuerdo de esa canción de como guitarra y voz de Jorge Drexler, ¿no? Claro, Como el martillo. Entonces todo va escalando en un proceso, claro, de herramientas finalmente. claro, que esa canción tiene ese juego de como el voz del voceo uruguayo, es Sí. como una guitarra y tú, y es muy romántico, pero en Sí. realidad lo que está diciendo es como, bueno, si tengo una guitarra y tengo mi voz, como que me Claro. basta y me sobra. Pero aún así, claro, él reconoce en esa canción Claro, tiene como el cantautor y su computadora. sí, pues Sí, dice sí, que viva la ciencia, que viva la tecnología. Y claro. pues, claro, como no me acuerdo que tiene todo ese juego no O bueno, él simbólico. también tiene, bueno, él es muy buen orador, Sí. como en general Jorge Drexler, a mí a veces me parece más inspirador incluso como orador que como músico. Ujú. Y tiene, claro, también esto de la defensa de la guitarra acústica Claro. por sobre otras herramientas. Y él dice, pero, o sea, la clavija, o sea, la cantidad de tecnología que hay puesta en la Mm. guitarra. Bueno, pero volviendo un poquito Sí. atrás, yo pensaba en esto que siempre me ha gustado esto de por ejemplo, hacer cosas con lápiz de pasta y papel de cuaderno, Ujú. que ya son tecnologías muy complejas. O sea, qué sé yo, la bolita que Sí, gira, claro. como que va distribuyendo la tinta, Claro. o el papel, que es un papel industrial, pero hojas de cuadernos con las cuales uno se siente un poco Claro. más identificado. Es algo que siento ahora también que vuelve a aparecer en mi forma de hacer música, en donde cuando aparecen sonidos que son electrónicos, Ujú. en general he tratado de que tengan un origen que también sea análogo, o sea, Claro. como a través de osciladores, o que sean, incluso si no son de osciladores reales,
que estoy tratando y en la medida que puedo lo hago. Un poco por poesía, no por Claro, otra sí. cosa. Pero es como los sonidos que tienen quizás menos, como sonidos más puros, como las, qué sé yo, como lo sinoideal, Claro. que es como el sonido, no sé si más puro que se puede conseguir, pero entre, qué sé yo, como un pulso cuadrado, un pulso triangular, uno puede escuchar sonidos que uno siente que son muy directos y que de hecho por ser tan directos a uno le recuerdan también los juguetes, porque los juguetes a veces no tenían maneras tan sofisticadas de procesar el sonido. Claro. Y quizás la relación con el juguete, con el juego, con el niño, con la historia de lo que es más directo, como de ver un dibujo hecho en lápiz de Claro. pasta y decir, uy, yo también lo podría hacer. O Claro. de ver a alguien tocando una guitarra y que hace una canción que es muy simple o se ve muy simple, también a veces es más inspirador que cuando uno ve a alguien haciendo algo que no se entiende. Claro. Y yo no entiendo muchas cosas a esta altura Igual de es la vida. bonita esa dinámica porque bueno, y siempre esa conversación clásica de que en inglés el tocar el instrumento es to play, ¿no? ¿No? Claro, Como de jugar finalmente, sí, ¿no? sí. Entonces en ese espíritu es súper bonito ese espacio del juego, del acercar. Y yo creo que este disco a pesar de tener todas estas capas, estas complejidades, se siente súper cercano. Y se siente, bueno, y es una cosa que le hemos conversado varias veces antes, pero esta idea de como... Es un disco que tú también tiene tu experiencia de estar afuera, de estar aquí, de la pandemia, ¿no? Mm. Pero un disco que en lo esencial lingüísticamente hablando, y lo hemos conversado varias veces, tiene esa carga como iconográfica chilena. Y en eso quería preguntarte, mientras que vamos escuchando el disco a medida de que avanza esta conversación, ¿cómo te sientes tú con ese juego de utilización del lenguaje por ejemplo, antes se apelaba a hacerlo lo más universal posible, ¿no? Y yo creo que algo que yo siempre he rescatado mucho en tu trabajo es tratar de contener y mantener lo que uno es finalmente, ¿no? Y de dónde viene, y de dónde habla, y de dónde se forma también. Sí, bueno, no sé, paradójicamente, como cada vez se ha vuelto más internacional el alcance de mi música y, y cuando he visto más interés es cuando se reconoce esa extrañeza también, pero una extrañeza que suena honesta o que esa cotidianidad que no es la misma para todos, eh, sí se siente natural y orgánica. Entonces, no sé, en España les gusta mucho Sipo en particular, Claro, por ejemplo, porque también es como chileno básico, o sea, claro. y yo, a mí me sorprende que no hubiese existido una canción que se llamase Sipo antes, o sea, como Claro. que le gané el quien vive a mucha gente, de mucha suerte, me salió natural, pero en realidad yo más que tratar de defender una idiosincrasia o de sentirme de alguna forma responsable de la conservación de una habla cotidiana, a mí me gusta hacer canciones que me suenen cercanas de la misma forma como me gusta escuchar canciones en las cuales yo sienta que hay una relación con quien me está diciendo cosas o que pueda sentir una identificación. Y a veces eso pasa con personas que no solamente viven muy lejos, sino que murieron hace mucho tiempo, por Claro. ejemplo. Y esos amigos, los amigos muertos son Ujú. muy inspiradores, pero al mismo tiempo sí me parece muy movilizador cuando uno ve algo que técnicamente, pero también culturalmente, te convoca porque tú eres parte de lo mismo. Y Claro. no hay como una suerte de separación o de también yo creo que pasa ahora con las nuevas generaciones, de las cuales también me siento Ujú. parte, pero digo incluso con los que son más jóvenes y que lo hacen de manera incluso más aguda, la pérdida del género o la pérdida Claro. del miedo hacia el género. O sea, Ujú. si bien uno podría hacer la caricatura de que ahora todo suena igual, que lo Claro. típico que Ujú. dicen todas las personas cuando van envejeciendo, y yo no me libro de eso, Claro. de envejecer y de ser un viejo idiota, pero en realidad cada vez más existe una liviandad respecto al género, como antes si tú eras punk tenías que Solo cantar pan. escuchar punk Mm. y hacer punk y habían unas reglas muy inamovibles que me alegra mucho que existan. Pero al mismo tiempo, una vez ya habiéndose construido estos pequeños como reinos, Ujú. el hecho de que haya un intercambio entre ellos tan orgánico me parece muy bello, Claro. al menos actualmente. No sé por qué llegué a esto, pero yo creo que tiene que ver un poco con la manera en que para mí la música
es una forma de comunicar cosas y cómo se hace, creo que tiene que ver más con lo natural que con un plan de antemano. Claro. O con la necesidad como demasiado grande como para no hacer algo que a veces incluso termina siendo una contradicción en lo que uno había creído todo el tiempo. Claro, al final también es bonito porque es parte de ese proceso, somos contradicciones en sí mismos, ¿no? Claro, Y claro. esa contradicción se suma y en eso como, en ese espacio de apariencia, de desapariciones, ¿no? Y ahora escuchando el disco, ¿cuál es tu sensación en este momento? ¿Cómo te sientes con esta? Me siento, me siento contento, la verdad. Es un disco que me ha dado muchas cosas. Me hizo sobrevivir la pandemia, o sea, al menos en términos simbólicos. Em, También, no sé, permitió que hubiese un lazo entre algo que ocurrió con el disco anterior, que yo nunca lo pude tocar, que fue el de Algo hay que morir, y al que de manera extraña en internet, en el mundo digital, del cual no reniego, pero claramente tengo mis distancias porque no lo entiendo tanto, hablando del romanticismo No que de lo siento anal. con esto Claro, el de espacio tener físico, surcos, claro. claro. Si no fuera por lo digital, yo no estaría donde estoy, porque ese disco, el anterior, tuvo como mucha repercusión, como que caló muy hondo, pero caló en un momento en donde estaban todos encerrados Claro. y, y el poder hacer este disco que surgió, volviendo a tu primera pregunta, Ujú. surgió inicialmente como una manera de compartir lo que sí me sentía cómodo de mostrar Ujú. en un momento en donde uno estaba encerrado, porque yo me siento muy incómodo y muy torpe haciendo lives, por ejemplo, Claro. que en su momento todos estaban haciendo y todos incluso medio que te pedía, si te pedía los Sí, artículos claro. tecnológicos te piden cosas, ¿no? Claro, Igual sí, están po. todo el tiempo así, ven, Ven. mira, esto es lo... Claro, yo prefiero como lidiar con la ausencia, con mi Claro. propia ausencia, pero aún así el poder presentar canciones que jugaran con el laboratorio de, qué sé yo, como dice Fabricio Rossi, con la dramaturgia de los parlantes, Claro. hizo que yo había publicado casi 9 canciones durante la pandemia o durante la primera parte, entonces luego me parecía como muy de eso, como falsa publicidad si yo decía, bueno, voy a publicar un disco y ese disco tenía 10 canciones, de las cuales una era nueva y las otras ya las Claro, habían escuchado. Entonces era mínimo, tenían que ser el doble de canciones claro. para que fuesen la mitad nuevas. Y eso terminó en un disco de 24 canciones y que de hecho es gracioso que yo no me di cuenta, pero en el número 12, o sea, la canción número 12 se llama El demonio del mediodía, y el mediodía, que son las 12, Claro. es justo en la mitad de un disco de 24, o sea, también tiene como esa duración como de un día, no sé, al menos en términos Simbólicamente. poéticos, si esa Claro. es la canción del medio. Eso fue de chiripa, como el 80% de las cosas que me pasan. Yo trato de hacer algo y me sale otra cosa, y a veces ese error o esa como cosa que no me sale tan bien es la que más me da de comer, de hacer este tipo de cosas, que haya gente Sí. como tú interesada en preguntarme esto. Te iba a preguntar, hablando de eso, entonces, del orden de las canciones. Yo siempre me interesa mucho porque yo soy muy de escuchar discos completos. Como que yo, cuando apenas me compré el disco en vinilo, hice el ejercicio de ponerlo. Bueno, no lo compré esta vez yo. Me lo regaló mi señora. Entonces, cuando Lale me regaló el disco, lo que yo hice fue literalmente poner el disco completo. Y decir, vamos a vivir la experiencia de palabrita y palabrita. Claro. Y con lo que significa escucharlo, vivir el disco en ese rato y contemplar el proceso. Y por eso mismo te quería preguntar, y por eso me intriga siempre ese, ¿por qué pusiste este track aquí? ¿Cómo pensaste en el diseño? Dijiste que era de Chiripa, que la canción quedó en el 12, ¿no? De las 24, el demonio del mediodía. Sí. Estaba pensando que justo se acabó un lado, entonces Sí. este es un momento para poder... Como el Rodrigo lado está. A de los 4 lados que tiene este vinilo doble. Bueno, eso fue de chiripa, pero no es como que me dé lo mismo y lo tire al azar, sino que quedó ahí y de hecho un amigo, Gonzalo Tapia, fue el que me lo hizo saber y fue como, ah, mira, me pareció como muy bonito, sobre todo por no haberlo hecho a propósito.
quedó ahí por un tema de sonido, por un tema también de cómo se van presentando. Ujú. Hay quizás canciones en particular que elegía, decía, esta no puede ir tan al principio por las cosas o que dice o cómo suena, pero también tenía que ver cómo se combinaban. O sea, yo pasé mucho tiempo escuchando una canción detrás de otra y rotándolas, o Así sea, cortando los papelitos y claro, poniéndolo. y haciendo el ejercicio y a veces habían cosas que funcionaban y habían cosas que no y el ir probando sonoramente Ujú. es lo que me llevó al orden, que al final también uno podría pensar que son tal como son dos vinilos que están separados en cuatro partes Sí, por los claro. lados, ¿no? Eh, igual también tiene como una sensación de que es un disco doble Claro. o como que tiene dos arcos, como un arco que llega hasta el demonio del mediodía, que es la canción 12, y después de la canción 13 a la canción 24, como hay otro arco dramático. Y de hecho yo siento que, o sea, yo leí algunas reseñas del Ujú. disco y como que en general las críticas, así si había alguna, tenía que ver como, yo no entiendo por qué no hizo dos discos. Y yo pensaba, ¿y qué te importa, conchito? No, no, Hablando de la canción que está sonando ahora, además. claro. No, pero no, lo entendía perfectamente, pero también es una circunstancia muy particular. Además yo sí sentía, esto es divertido, porque pensando en que lo escuché tanto en su momento para ordenarlo, que en un momento no lo quería escuchar más, y al tocarlo me bastaba para conectarme con ese oficio, con Ujú. eso que había escrito, con eso que había compuesto. Entonces escuchar el disco no me era necesario porque ya vivía con las canciones. Ujú. Pero de todos modos hay algo en dejar de escuchar el disco por mucho tiempo y volverlo a escuchar, que es muy bonito de hacerlo ahora. eh, como yo pensaba que este era como un disco que cerraba una trilogía. Ya, Y que era una trilogía de discos largos. O sea, Pino Pino, claro. tiene 18, De Algo que Morir tiene 17 y este 24. Yo pensaba así, bueno, o sea, de agrandado, porque pensaba en Paul Auster, que tiene la trilogía de La Nueva York. trilogía, que es de Yo, mi libro favorito de Amsterdam. yo pensaba en la trilogía de Talca, La trilogía de Talca, claro. claro. Pero para ponerle un La nombre, trilogía ¿no? más larga de Chile. Sin ir más lejos. Que son el tipo de cosas Sí, que po. yo no me había dado cuenta, tiene mucho sentido y es muy gracioso, pero es lindo como al final uno va armando como una suerte de Sí. mitología a partir de puras ideas estúpidas que se basan en la vanidad o en una idea muy infantil del mundo, pero que a través de lo que pasa alrededor se generan cosas muy lindas, como eso, de que son discos largos, y son Claro. 3 discos largos y la trilogía de Talca. Yo solo pensé antes de Sí. que lo largo en Claro. Talca fuera algo que estuviera construido de De pedacitos, fragmentos, de claro, ¿viste? fragmentos. Como la escenografía del festival, pues, además, pues, ¿no? Claro, como la escenografía del Festival V Robot. Pero en el fondo es algo también que ahora que voy a hacer un disco nuevo, yo todo el tiempo pienso, o me cuesta mucho pensar en un disco que no sea largo. O sea, yo ahora también tengo como 35 canciones que estoy así ordenando y probablemente algunas quedarán fuera, como quedaron fuera en este y en el anterior. Claro. No es que publique todo lo que hago, pero aún así quizás había pensado en hacer algo Ujú. más corto o algo diferente. eh, pero pensaba también en la canción de Pino, que trovador Sí, retrofuturista, y que en un momento se dice como en tu iPhone 9 9. y fue cuando, no sé, estaba el iPhone 6, ponte tú, Y o algo así. Y luego se saltaron el 9. fue el único que no existió, Fue el además, pero único era que no como. existió. Y algo que aún no existe, pero que es el futuro del pasado, es la definición de retrofuturista. Totalmente, po. Entonces, como ese tipo de coincidencias a mí me encantan, porque Sí, son po. las cosas que uno no controla, que finalmente para mí el hacer arte o hacer cosas creativas es tratar y estar haciendo cosas para que sucedan esas casualidades Mm, y estar en el momento correcto. claro. Eso como de, claro, la inspiración te tiene que pillar Casi trabajando. como de Picasso, Claro, supuestamente, de ¿no? Picasso, yo la pensaría más como la casualidad te tiene que pillar ahí. Tenés que ser oportunista, pero para ser oportunista tenés que estar en todas. Exactamente. O sea, no sé si en todas, pero en lo que refiere a lo creativo, estar todo el tiempo trabajando para que. Es cosa de probabilidades de que en algún momento le vaya a chuntar sin querer. Claro. Y para mí, no sé, el haber dibujado y al hacer canciones
al dibujar, por ejemplo, yo muchas veces hacía exposiciones que tenían dibujos que eran con muy distintos estilos. A mí me interesaba mucho eso, de eso se basó mi tesis de máster en la Universidad de Chile, que tenía que ver con de qué manera un ratón, si uno lo dibuja como un romántico francés, no significa lo mismo que un ratón dibujado por la compañía Walt Disney en los años 30. No es lo mismo. O sea, como que son diferentes significados. A pesar de que es lo mismo que se está representando, el significante es el que cambia. Y, no sé, pasar de una canción como la anterior a esta, por ejemplo, que estamos escuchando, Fake News, que tiene un tratamiento como super pop, casi como yo lo pensaba como un chicle, así como sabor a fresa. Pero con una, qué sé yo, como con un tiempo muy raro, está como en 7 octavos, pero tratando de que suene lo más natural posible, entonces como que una naturalidad, pero que te hace sentir muy extraño, como lo son las fake news, que generalmente es lo que uno quiere escuchar, pero que te dejan en una posición incómoda, una tras otra. Es algo que a mí me interesa porque van conviviendo, pero yo siento que en la música sobre todo, mi voz, que es algo que yo no puedo controlar, más allá del tratar de cantar afinado, pero el timbre de mi voz yo no lo elegí. De hecho, me da bastante vergüenza, como que me siento en muchos sentidos como los efectos que ocupaba mi voz y me he ido reconciliando con... Pero yo creo que como todo el mundo, yo me escucho y me siento un idiota. Quizás menos ahora cantando que hablando. Por eso voy a tratar de no ver esta entrevista, porque me voy a sentir muy avergonzado. Pero aún así, esa continuidad es algo que precisamente no puedo controlar, o que no es algo que está en mi poder. O sea, que una canción que es como un chicle, después de una canción que es muy desnuda y que tiene referencias mucho más latinoamericanas, es mi voz quizás las que la una, como quizás el humor, que es algo que también heredé. No es algo que yo del todo pueda elegir. Entonces, yo creo que uno tiene que estar ahí para que esas cosas que uno no elige te meten un gol para tu lado. Crucen contigo finalmente. Y es loco porque en los procesos creativos yo creo que, como lo describiste tú, es súper notable encontrarse con eso que es un poco reflejarse lo que uno es nomás. Es mirarte al espejo cada vez que estés escuchando una canción o haciendo una canción o escribiendo un poema o haciendo un dibujo, ¿no? Como que esas referencias que a ti te hacen una conexión igual, como decía, y este cambio y como esta comparación entre iconografías, ¿no? Que se enfrentan, que a lo mejor hablan de lo mismo pero de manera diferente, te encuentran en ese camino y te refrendan quién es uno al final, porque no te podías esconder, a pesar de que uno se pueda tratar de esconder o tratar de maquillar o tratar de vestir de otra cosa. En el fondo de eso, para que las cosas tengan esa esencia, esa vida, tienen que ser lo que uno es, pues, ¿no? Yo creo que esa es parte de... Porque si no se nota, yo creo. Muchas veces el montaje de cierto tipo de... Y en todos los estilos musicales, que de repente hay canciones que están impostadas para parecer una cosa, hecha con una finalidad. Y como decís tú, lo que creo que es muy notable, pensando en lo de largo del disco, que podría ser para el sistema lo menos comercial posible, pues, ¿no? Hacer un disco que tiene el doble de temas que los singles, ¿cachai? Al final del día es como una propuesta de lo que uno es, y también tampoco predisponerse tanto. Quizás quiero hacer una cosa diferente, sacar un disco más corto, y al final del día a lo mejor no te encuentras ese camino, ¿no? Claro. Quizás mi camino va por hacer un disco más largo aún. O sea, si este es el disco más largo de Talca, o la trilogía más larga de Talca, imagínate una trilogía hecha de 4. Ahora viene. O 5 módulos. 40 temas. Viene Claro. Te faltan 5, digo, estaba al debe todavía. Cuando usted 35 faltan 5 más para cerrar el... 40, ¿no? Bueno, yo de hecho tenía ganas de hacer un disco instrumental. Tengo muchas canciones instrumentales en las que he estado trabajando, pero precisamente por Mac DeMarco, que es a quien yo admiro mucho y que, bueno, de hecho tengo la suerte de haberlo conocido en su momento. Tengo una anécdota muy idiota que obvio que él no se acuerda y yo no me acordaría tampoco, pero él era muy amoroso, muy simpático, y nosotros le abrimos un show, el primero que hizo en Chile. Y él iba a meterse a nuestro camarín. Era una persona que, bueno, tiene un personaje, o tenía un personaje, quizás ya no lo ejerce tanto, pero una persona muy encantadora, y que contrasta de manera, para mí, muy interesante y muy atractiva en relación a su trabajo, porque sus canciones son clásicos. O sea, mucha gente
todos los herederos de Mac DeMarco en términos superficiales me parecen profundamente aburridos, que le ponen chorus a la guitarra o un vibrato y como que tocan de una manera en que solamente el sonido, que también no está mal, es increíble también ese sonido, era muy atractivo en su momento, precisamente porque tenía todas estas fluctuaciones en la afinación, sobre todo de los instrumentos, que se sentían quizás como instrumentos baratos, se sentían grabados de manera que seas menos... Claro, contrastaba con quizás lo muy pulido que se siente hoy, no solamente la música pop, sino que también la música alternativa. Claro. Ya no, porque Mac DeMarco, de hecho, la música alternativa le hizo un surco que yo creo que es como un poco un profeta, o sea, como antes y después. Hay mucha música alternativa que ahora suena distinto por su aparición. Pero independiente de eso, sus canciones son muy serias, son muy sentidas, son muy como solemnes y profundas, pero él es todo lo contrario. Claro. Su personalidad es como muy así, que no le importa nada, muy superficial y como muy carretero, al menos como de la fachada para afuera. Entonces él como que en un momento quería saber qué íbamos a hacer, como para carretear, y yo le dije, Mac, le había pedido un autógrafo para un amigo, así le dije, yo creo que deberías ir a acostarte. Y como que me miró y me dijo, thank you. Y se fue. Y se fue a acostar. Y si bien puede que haya pasado muchas veces o es la manera de contar lo que parece significativo, yo me siento muy orgulloso de haber mandado a acostar a Mac DeMarco. Independiente que me hubiera encantado en su momento haber compartido más con él, me parecía que había algo en él que necesitaba mucho demostrar que era buena onda, y lo es, entonces no necesita demostrarlo. Claro. Pero esa exigencia es una exigencia moderna. ¿Por qué estaba hablando de esto? No lo sé. Por los discos largos, por el generar bueno, estas cosas. Y Mac DeMarco, el muy conche tu madre, ya que lo mandé a acostar, descansadito, se hizo este disco gigante. Y yo que lo respeto mucho, lo quiero mucho y me gusta mucho su música, pero también siento que había algo en hacer un disco instrumental largo, que era lo que yo estaba pensando, que con su gesto ya no tenía tanto valor, lo podía guardar un poco. Claro. Como que no era el momento, porque podía sentirse, de hecho, oportunista o podía leerse así. Yo prefiero no soy muy profesional a la hora de generar todo lo que rodea la producción de una obra, por ejemplo, para llamarla de alguna forma. Lo que tiene que ver con la prensa, con las giras, con todo eso. Yo siempre eso me lo tomo más que profesionalmente o al menos como institucionalmente, que es como esto se tiene que hacer así y estas son las formas. A mí en general me gusta mucho más aportar o tratar de meter creatividad también en eso. Entonces, si veo que hay un momento en donde algo se va a leer de una manera en que no es tan bacán como en otro momento, ¿para qué voy a hacer? Claro. Entonces yo siento que sí había algo que lanzar un disco de música instrumental largo 2 semanas después de que Mac DeMarco había lanzado este disco, que tenía muchas más canciones de las que yo había hecho. Me parecía como estar compitiendo en algo que ni siquiera valía la pena competir, porque yo ya sabía quién era el ganador. Yo. No. No estoy premiando. Mi amigo Mac. Mi amigo Mac es como un libro así de... Sí, como la película. Sí, es verdad. Bueno, Diego... Como ET era la Coca-Cola y mi amigo Mac era la Pepsi. Exactamente, claro, mi amigo Mac. Y era como con McDonald's, me acuerdo. Bueno, pero es muy loco como esta mezcla de cosas. Yo creo que este disco además suena apretadito en el sentido de orden, ¿cachai? Como eso también es algo que tú se siente, como tú decías, esa progresión de sonido al escucharlo. Si solo al ir escuchándolo ahora, vas viendo como una lógica que en la oreja al menos a mi juicio, se emparenta, por decirlo de alguna forma. Y es muy bonito como tomar esa idea. Yo algo que he aprendido con el tiempo es que lo importante es tratar de ver qué es la propuesta que hay en un disco, ¿no? Como este juicio de no, pero es que para esta época, ¿cómo hacer un disco tan largo? Y la cuestión, creo que se pierde ese fondo de esta aventura, ¿no? De esta trilogía, de la trilogía más larga de Chile. Ahora falta el box set. Ahora tenéis que sacar Pino en vinilo y sacar el box set de la trilogía más larga de Chile. Claro. Quizás la tentación de hacer un disco corto es precisamente para como
o para, claro, contrarrestar esa expectativa que uno mismo va generando, no solamente hacia afuera, sino que con uno mismo. Ujú. Porque como hablamos esto de la contradicción, como de aceptar la contradicción o Ujú. hacerla parte de lo que es también la vida y la constitución de alguien que hace algo creativo, por algo se refleja en eso. Claro. Eh, también no dejarla vivir, sino que también buscar en la Ujú. contradicción quizás las soluciones o las búsquedas en donde, o sea, los lugares oscuros, los lugares donde todavía no se han iluminado, pensando como si fuese un mapa de un juego de no sé, de computador Claro, de hecho, de Vampire. estrategia, Claro. claro. Entonces, como todos esos lados oscuros del mapa que uno quiere descubrir, quizás están a veces, no sé si más accesibles, pero son más interesantes en las contradicciones. Pero también no me siento del todo identificado con la necesidad de estar cambiando, que Claro, si podemos hablar de Mac DeMarco como este surco, Bowie también es un surco en la música popular claro, que genera también un tipo de carrera que tiene que ver con el todo el tiempo estar cambiando, claro, que en su caso es muy natural, pero también hay muchos herederos que son muy superficiales, que se quedan claro, solo en el hecho de que todo tiene que ser novedoso y ahora este disco tiene un concepto que ahora yo soy esto y claro. en realidad no sé si yo he podido ínfimamente hacer eso, pero si lo he hecho ha sido por casualidad porque no me interesa en lo Claro. absoluto. O sea, igual me gusta pensar en que los discos son experimentaciones que vienen de de una búsqueda que es, no sé, lo pienso en Björk también. Ujú. Como en Björk pareciera, esto es muy incendiario, yo sé que es Dilo, incendiario, dilo. pero me gusta decirlo precisamente porque así llama la atención. Yo siento que Björk uno podría definir toda su carrera como que está siempre tratando de hacer la misma canción. Pero ya, perfecto. Y ella no puede ser una de las artistas más como curiosas en términos de la Ujú. curiosidad que ella tiene, ese Ujú. inconmensurable, y la cantidad de experimentos y de formas de abordar la música que tiene, pero pareciera que siempre está tratando de encontrar Esa esa misma canción canción. que nunca a la que nunca llegan todos los viajes y Ujú. por eso sigue con esa hambre que se mantiene hasta ahora, o sea, Claro. como que es una artista extraordinaria y que uno ve que a medida que envejece no es que vaya perdiendo fuerza, sino que va ganando. Ujú. Como Matisse cuando Totalmente. decía como la juventud se conquista con el tiempo, como cada vez se siente más fresca su música precisamente porque hay un hambre cada vez más grande por esta frustración de no encontrar La esa canción única que canción que falta. nunca ha podido escribir. Me gustaría pensar en un poco lo mismo, como que al final uno está tratando de encontrar en la música algo que de lo que carece o que desea o que hay una pulsión como inevitable, Ujú. pero que definitivamente nunca se ve satisfecha porque si no yo ya no haría más discos. Claro. Igual me siento muy orgulloso de lo que ya he hecho y quizás, si soy honesto, no es como que diga, ah, esto es mejor que otras cosas, no, pero digo, igual di lo mejor que podía dar. Claro, en ese momento también, pues Pero marca. todavía tengo esa sensación de que no me han Falta. dejado satisfecho. Como que Ujú. todavía no he hecho esa todavía no he hecho la canción que quería hacer cuando hice PF, por ejemplo. Claro. O cuando hice, no sé, El demonio del mediodía. Mediodía, claro. Es súper interesante esa relación. Pensaba, ya que el humor es algo que compartimos. El otro día hay una entrevista que le hizo el Lucho Slimming a Felipe Abello. Y cierra, y hay una frase en donde Lucho Slimming le dice a Abello: muchas gracias por todo lo que he hecho por el humor en Chile. Y no sé qué. Y Felipe Abello le contesta: fue sin querer. No, no era porque fue sin querer, no lo hice como en ese juego, Es ¿no? bonito eso. Es Es bonita esa bonito. metáfora en el sentido de la hacer y el crear, y el cómo uno se encuentra en ese camino de Mm. querer buscar lo que a uno le mueve finalmente, ¿no? Y es muy bonita esa relación. Pensaba, cuando hablabais de esta reflexión sobre Björk, pensaba en Candy, ¿no? La niña de las flores, que tenía la flor de 7 colores, que estaba en el patio al final, ¿no? Claro, Entonces estaba en sí, ese sí, imaginario sí. de recorrer el mundo buscando esta flor de 7 colores, que al final de repente en una cosa más pequeña, más simbólica aparece, y es como encontrar ese detalle que a lo mejor no estaba tan lejos, pero que lleva así como para consolidar esa escena, esa imaginación. Sí, justamente yo me siento mucho más Candy que Bowie. Una buena frase. Admirando mucho a Bowie, me siento más Candy que Bowie. Pensaba también en esta que Briseño en un Ujú. momento que tiene una canción que
que es toda la descripción de un Ah, robo. una noche de No, un no, robo. no, Ah. es una descripción de un robo a una sacristía. Ah, se llama Escultores de Parroquia. Y ese, como que para no postular a Fondart, ese es como el remate Sí. de la canción, para no postular a Fondart, roban una iglesia para hacer una escultura de Felipe Abello. Sí, Y en entonces, Hualpén. en Hualpén, y en Hualpencillo. Y entonces, no me acuerdo quién le dijo a Felipe Abello que habían hecho una canción que es un homenaje Claro. muy grande a él. Y me encanta su respuesta porque tengo entendido, me contaron que cuando le dijeron, no, y esta canción, entonces dijo, que me lo diga en la cara, pues, bueno, que me lo diga en la cara. Y me parece muy lindo esa manera también Sí, de relacionarse con esa casualidad o con ese sin querer de lo que termina permeando, ujú, que hace que algunas personas, qué sé yo, le guste lo que uno hace, como ese nerviosismo y esa incredulidad también. Hace sí, poquito, de hecho, vi este documental de Kanye West ya. que es como del principio Ah, sí, pues. de su carrera y que es muy interesante porque Kanye West era productor y era el productor, hacía las bases, era el beatmaker de muchos de los Sí. artistas de la época como Jay-Z pero él era rapero y quería rapear pero Ujú. nadie lo pescaba, entonces como que él mostraba las bases y le decían, ah, buenísimo, esta base la vamos a ocupar y después él decía, ah, pero tengo este Este rapeo rap. y nadie lo escuchaba y entonces Kanye West es igual una persona con un ego Sí, po. En descontrolado. ese documental sobre todo, pues no dice, yo Sí, sé que iba a ser famoso, por eso grabé todo esto, como que yo sé claro. que iba a ser el más grande del team del mundo, así Sí, sí. como, ¿no? Y es una persona que pues, está loquísima y tiene muchas cosas con las que no estoy de acuerdo como personaje, pero también me parece que es alguien, no sé, no he escuchado el último disco, parece que ha recibido comentarios quizás no tan Sí, favorables como otros, pero uno de los pocos artistas que volviéndose muy farandulero, nunca decayó, al menos como que los discos sí eran buenos, o sea, como que este claro. descontrol en su ego igual era un descontrol que no impedía que hubiese una lucha como muy profunda. Pero me encanta cuando se encuentra con Pharrell, que es un productor que a mí me gusta Pharrell mucho, Williams. Pharrell Williams. Y Pharrell Williams, como cuando él le muestra Through the Wire, le dice, lo siento, yo no sabía, como no sabía que eras tan buen rapero en el fondo, que es Claro. como que todo el mundo lo subestimaba como rapero y pensaban que solamente era bueno haciendo bases. Eh, y le dice, bueno, si tú eres tan buen rapero y eres tan buen beatmaker, es imposible que no seas muy famoso. Pero es muy importante, y se lo dice ahí, bueno, yo creo que también porque hay cámaras, De- entonces como tengo que decir algo importante, le dice como, la gente te va a decir que eres genio y tienes que lograr no creerlo. Que yo creo que es lo primero que no hizo Kanye West, pero aún así es como, y tienes que, dentro de ese camino de flujo de entregar cosas y recibir, dejar un espacio entre medio en donde exista el hambre. Y eso me parece muy bello. Ujú. O sea, de hecho, cuando hablé de hambre antes, también pensaba un No, en eso, poquito lógico. en esa frase, como una necesidad también de expresarse y comunicar cosas que no se pueden decir de otra forma. Claro. Encontrar ese lenguaje y esa búsqueda común. Yo ahora, para ir ya cerrando en la conversa, porque después podemos terminar de escuchar el disco, pero mi idea es como, pensaba en, ya, tenés este disco, tocarlo también. Pues, ¿cómo fue tu decisión de qué canciones ibas a incorporar en tu set? ¿Cómo dialogaba con esta trilogía Mm, de otros dos discos que están antes? claro. Bueno, fueron sumándose a los discos anteriores o al repertorio que iba armando. Igual ahora siempre cuando toco me quedo con la sensación de no tocar muchas canciones que me gustaría tocar y que siento que a mucha gente que después me lo dicen Ujú, también le gustaría, pero se harían demasiado largos los ujú. conciertos. Y hay cosas que tienen que ver con la física, o sea, como estar demasiado rato sentado en Claro, el suelo, te duele el poto, demasiado claro. parado, como que te... Entonces, igual no es que los conciertos puedan ser infinitos, como No, dice Martín Buscaglia, no porque un concierto dure el doble va a ser doblemente bueno. claro. Va a ser especial, se lo vas a poder contar a tus nietos, de que Martín Buscaglia en su momento hizo un concierto de 4 horas, pero a la hora 3:30 va a estar odiándome. Claro. Estoy muy de acuerdo con eso. Me ha pasado aburrirme en conciertos y tiene más que ver con la extensión que quizás que con la calidad Claro. necesariamente. Entonces,
he tratado de ir encontrando piezas a través de las cuales poder hacer que los conciertos sean dinámicos y tengan qué sé yo, un desarrollo que sea coherente y que vayan administrando las energías, pero de todos modos no puedo dejar tampoco las canciones, sobre todo el disco anterior que nunca lo pude tocar, por ejemplo, y que crecieron mucho en este tiempo. Entonces yo siempre digo esta broma, que es parte broma en parte realidad, que es que uno hace discos para que a la gente le guste más el anterior. Claro. Y obviamente que en esta gira era muy notario, o en estas giras de este disco, en estas presentaciones, cuando yo decía eso, sobre todo, en la primera parte que fue el año pasado, o sea, a principios del año pasado, yo decía esto porque, claro, todo el mundo prefería el de Algo que Morir, que llevaba más tiempo que el Palabrita y Palabrota. Claro. Pero me acuerdo que cuando yo hice el de Algo que Morir, todo el mundo quería más Pino. Claro. Y cuando hice Pino era como, no, el Trenza de Honores. Y entonces mis razones por las cuales seguir haciendo discos para que la gente disfrute los anteriores. O sea, como para darle vida a este disco, es que voy a hacer el siguiente. Claro. Pero tiene que ver también con el tiempo. O sea, además del chiste, que es un poco verdad también, sí. En el fondo hay algo en el tiempo que las canciones se demoran. Entonces hay canciones que empiezan a parecer que necesitaban más tiempo. Claro. Y se vuelven canciones que son quizás más grandes de lo que eran en su principio. Claro, canciones de cocción lenta. Por ejemplo, ahora está sonando Nuestro Señor Jesucristo, y Nuestro Señor Jesucristo es una canción que yo de hecho la trataba de poner más lejos del comienzo, porque yo la creé así. O sea, yo la compuse arreglándola con la batería, con el bajo. Entonces yo en un momento hice un video tocando en Barcelona de esta canción solo con ukelele. Y ese video, como qué sé yo, no se viralizó, pero como que mucha gente le gustó mucho. Entonces yo sabía que había también una expectativa respecto a la canción tocada así tan desnuda, que cuando yo pusiera esta canción con esta producción, que es como la creé, y después la otra era la versión de esto, o sea, era como mi versión, claro. Y no esto como un arreglo por sobre algo desnudo. Y ahí está hablando Maite, me está corrigiendo porque hay un problema en la letra, que le falta el artículo al porqué. En el fondo, yo pensaba también en cómo hay canciones que esta versión, por ejemplo, empezó a crecer en el corazón de ciertas personas, o hay personas que la conocieron así, pero que al tocarla desnudos en Nuestro Señor Jesucristo es una canción que tiene un espacio que yo nunca esperé que tuviese en un show. Claro. O sea, como también una canción tardía porque es como muy prendida y como que tiene formas de interacción con el público que son muy entretenidas. Entonces, yo en general cuando armo los setlists, armo como dos columnas, o sea, son 2 páginas y son 2 columnas. Una que es como la espina dorsal, más o menos, desde donde sale la narración, pero al lado tengo opciones, que son opciones que puedan o tocar las mismas fibras, pero que de pronto pueden ser más emocionantes para quienes están escuchando, o para mí, que puede ser más significativo, o también simplemente por temas de formato, como que justo esta tiene la misma escala que esta, entonces puedo pasar de esta a esta, mucho más rápido, o ocupo el ukelele en estas dos y no tengo que cambiarme a guitarra. Y eso es algo que yo estoy todo el tiempo como jugando, o con el que todo el tiempo, a pesar de que hay conciertos que sí tienen un hilo conductor que puede repetirse, es algo que todo el tiempo estoy pensando, porque no me gustaría, por el solo hecho de tener la limitación de tiempo que todos quienes tocamos conciertos tenemos, no poder presentar algunas canciones que yo siento que ganan o es necesario foguear. Es necesario como entenderlas también cuando uno las toca. Porque, de hecho, el de Algo que Morir yo creo que es un disco que yo toqué alto antes de grabarlo. Yo creo que eso me sirvió mucho. Y este disco es un disco que craneé mucho y que tuvo como un momento de pausa a la fuerza de la pandemia, que también me gusta mucho, y cada disco tiene también sus condiciones especiales que los van haciendo también como un retrato de una época, pero una época en donde uno está haciendo lo mismo, que es la misma canción todo el tiempo, tratar de comunicar algo que, independiente si algo parece más bolero o parece más cumbia o parece más como música, qué sé yo, como bossa, merengue, no sé, house, cualquier cosa, claro, que es algo que estoy haciendo ahora, es como el traje, claro, pero en el fondo
trato de velar por lo que está abajo, como las vísceras. Como Claro. Me interesan tanto las vísceras de las canciones. Más el espíritu, ¿no? La vida ahí de la... Sí, el y centro. hay algunas canciones también que me gustan harto y que por fiado como que las toco independiente si a la gente son las que me van a pedir o no. Porque yo siento que también es un parte del trabajo. Es tu decisión también, pues como de tu misma narrativa. Si solo vayas a tocar las canciones que la gente quiere escuchar, también es parte de ese juego, Claro. de ida y vuelta, ¿no? Del Claro. artista. O sea, Nuestro Señor Jesucristo me la empezaron a pedir mucho y me gusta tocarla y es muy lindo como el lugar que encontró en el show. Pero por ejemplo, ayer mismo yo toqué en el cierre del Festival del Libro y la Lectura y tenían intérpretes en lengua de señas. Entonces preparaban como la interpretación, la traducción. Y le costaba mucho porque era muy abstracta desde la sartén al fuego. Y si bien obviamente yo fui empático y le di en el gusto y fue muy entretenido, me encantó el ejercicio de elegir con ella las canciones, yo le dije, de la sartén al fuego tiene que ir sí o sí. Es una canción que yo no puedo no tocar, es una canción que a mí me gusta mucho Claro. y que yo sé que quizás pueda tener menos, qué sé yo, hype Claro. que Sexo Mater, que de hecho hace mucho tiempo que no toco, o que Poesía Conspirativa, Claro. incluso todas canciones de las cuales me siento muy orgulloso y muy contento, me encanta tocarlas. De pronto Sexo Mater no la toco tanto porque es muy largo generar lo que tengo que generar o que me gusta Claro. hacer, entonces gasto mucho tiempo. Lo mismo con Motorcico, que no es mía, pero Claro. el ejercicio de tocar no solamente Motorcico, Candy de Plan B y después Englishman in New York, sino que después canciones de Protista, de Niño del Cerro, de Claro. Cleiro. Me gustaría hacer un concierto que se llame Motorcico durante 2 horas. Sí, Sería entretenido, ¿por qué no? Sí, Sí, el sí. vibe, yo como, ahora me acordaba cuando tú decías el tema de los sets, que a veces no podéis tocar, como eso, me acuerdo de algunos conciertos de algunas bandas que hacen, ya, vamos a tocar 2 días y van a ser canciones de este disco, después canciones de este otro disco, podría ser el concierto de la trilogía en algún momento, como hacer como de cabo a rabo los discos entre aventuras, finalmente, pues la gente sabe lo que va a escuchar, mandáis el set antes. Claro, No sí, hay sí, como una aventura. está bueno, sí, es una buena idea. Mira. Bastante creativo e inteligente. Deberías dedicarte a la cultura. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando el disco con Diego. Muchas gracias, Diego, por venir a esta. Diego siempre ha sido una persona muy generosa conmigo y lo aprecio mucho. Y siempre que he tenido alguna ocasión, creo que a mí me gusta mucho el trabajo de Diego. Creo que vale la pena, si ustedes no conocen la música de Diego Lorenzini, que la vayan a escuchar. Y bueno, esta es la primera de estas conversaciones sobre música, interculturalidad e identidad de músicos tan geniales que pueden descubrir como el gran Diego Lorenzini. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lo de generosidad es recíproco, o al menos yo siempre sentí que era del otro lado. De que tú eras muy generoso conmigo. Así que mi agradecimiento es para ti y para la gente en la casa. Papá, mamá, abuelos, tíos, tías. Los queremos mucho. Ese no alcanzó a sonar all time favorite para cómo era. Claro. Pero bueno, muchas gracias aquí al equipo del CIR que estamos aquí, que nos están acompañando. Esta Y disquería a disquería increíble. KID, que estamos fascinados con Diego. No habíamos venido y ahora ya es la casa de estas conversaciones. Y vamos a seguir aquí conversando con diferentes personas de la música y teniendo conversaciones con gente interesante, escuchando discos fantásticos. Tienen figuritas de acción, Sí. de músicos y de películas de clase B de terror increíbles. Y hay un busto de Nick Cave. No, Sí. es realmente muy entretenido. Sí, muy lindo. Encima tiene mis favoritos, los monos de los Monsters. De la familia Monsters, Sí. ¿no? Que son una maravilla ahí abajito. Así que eso, muchas gracias y nos estaremos viendo de nuevo.